¿Qué son los principios SOLID? Básicamente son unas guías muy útiles para la programación orientada a objetos. Te van a ayudar a resolver ciertos problemas que se te presenten en tu código. Son conocidos sobre todo por Robert C. Martin, conocido también como el tío Bob, autor de libros como Clean Code o The Clean Coder, traducido al español como El limpiador del código. De este libro tienes una reseña en este canal que te dejo por aquí. Estos principios son 5 y SOLID es una regla memotécnica para acordarse de cada uno de ellos. La S de SOLID viene por el principio de Single Responsibility Principle, o que en castellano sería principio de responsabilidad única. La O se refiere a Open Close Principle, principio de abierto cerrado. La L viene por Liskov Substitution Principle, principio de sustitución de Liskov. Liskov en este caso es un nombre propio, es la persona que introdujo este concepto. El cuarto sería con la I, que se refiere a Interface Segregation Principle, o principio de segregación de la interfaz. Y el quinto, la D, se refiere a Dependency Inversion Principle, o principio de inversión de dependencia. En este vídeo vamos a tratar estos 5 aplicándolos a nuestro lenguaje de programación favorito, que es JavaScript. Vamos a comentar su definición formal, también una explicación más sencilla para que lo podamos entender de una forma más razonable y sobre todo con ejemplos de código reales donde se pueden ver los problemas que atacan estos principios y cómo se resuelven aplicándolos. Mi nombre es Carlos Azagustre. En este canal de YouTube, al que te animo que te suscribas, encontrarás multitud de tutoriales sobre programación web y JavaScript. Si te gustan este tipo de vídeos, deja un buen like para que YouTube lo sepa. Y ahora sí, vamos con esos principios SOLID. Empezamos con el primero, la S de SOLID, que se refiere a Single Responsibility Principle, principio de responsabilidad única. Su definición oficial es la siguiente. Este principio sostiene que una clase debe tener una sola razón para cambiar. Esto implica que debe tener solo una tarea o responsabilidad. Explicado con otras palabras, se refiere a que cada clase únicamente debe dedicarse a una única cosa. De esta manera evitamos tener código muy complejo dentro de la misma clase. Poniendo un ejemplo de algo que conocemos, puedes pensar en una orquesta. Cada músico tiene un instrumento que sabe tocar perfectamente. El violinista sabe perfectamente tocar el violín, el trompetista la trompeta, que toca el tambor también. Pero si pusiéramos a un violinista a que tocase también, aparte del violín, el tambor, pues seguramente algo no funcionaría bien. Si esto lo trasladamos al mundo de la programación, cada clase o cada función debe tener una única responsabilidad. Esto a la larga nos va a facilitar la comprensión, el mantenimiento y poder modificar el código más adelante. Ahora pasémoslo a un ejemplo de código que puedes encontrarte en tu día a día como desarrollador web. Aquí tenemos una función que se llama Calculate Salary, a la cual se le pasa pues un objeto que simula un empleado, ¿vale? Va a calcular el sueldo o el salario de este empleado. Aquí de momento vamos bien, pues calcula el salario con las horas trabajadas por lo que se le suele pagar por hora. También vemos aquí que genera un objeto reporte donde viene su nombre, las horas, un resumen, que esto podría ser, por ejemplo, la nómina que luego se exporta en PDF o lo que sea. Aquí en lugar de exportarlo a PDF, pues lo vamos a mostrar por consola y aparte, pues también nos devuelve el salario. Aquí realmente, aunque parece muy sencillo y lo es un ejemplo pues muy básico, pero es un poco para ilustrar este problema y su solución, realmente está habiendo dos responsabilidades en esta función. Estamos calculando el salario y también estamos generando el reporte. Si esto a la larga hay que mantenerlo y el salario pues cambia, además de las horas trabajadas y lo que se paga por hora, pues intervienen pluses, bonificaciones, etcétera, pues ya tenemos que entrar a esta clase y cambiarlo y también nos obligaría a cambiar el reporte, etcétera. Esto claramente viola este concepto o principio de que la función, en este caso, tenga una única responsabilidad. Aquí tenemos dos, generar el salario y generar el reporte. Esto se puede refactorizar como te muestro a continuación. Lo ideal es que tuvieras una función que calculara el salario, directamente devolvería las horas trabajadas por lo que se le paga por hora y esa sería su única responsabilidad. Calcular salario, calcula el salario. Y otra función que genere el reporte. Se le pasa el objeto empleado y también el salario y a partir de ahí pues ya genera el reporte que tenga que generar. Si a futuro esto en lugar de mostrarlo por consola queremos generar un PDF o incluso que fuera un componente de React, Angular, lo que fuera, únicamente tendríamos que cambiar la función GenerateReport, ya que CalculateSalary se dedica a eso independientemente de cómo se vaya a presentar. Cuando lo queramos usar, pues directamente el salario lo obtenemos de la función CalculateSalary y el reporte lo obtenemos de la función GenerateReport. Ahora vamos con el segundo principio, la O de Open Closed Principle, principio de abierto cerrado. Este quizás sea el que cueste un poco más de entender. Su definición oficial es la siguiente. Este principio sostiene que las entidades de software, clases, módulos, funciones, etc., deben estar abiertas para su extensión, pero cerradas para su modificación. Vale, ahora vamos a explicarlo en un lenguaje que entendamos todos. Piensa en un coche de juguete.
que tiene una pequeña conexión para las baterías. Este diseño de coche está cerrado para modificaciones. No puedes cambiar la forma en la que se carga. Sin embargo, está abierto para su extensión. Puedes cargarlo con diferentes tipos de baterías o pilas, tipo AA, tipo AAA, etc. De manera similar, en el código debes poder agregar nuevas funcionalidades sin modificar el código que ya existe. Vamos a explicarlo con otro ejemplo por si el del coche no te ha quedado claro. Piensa en unas gafas de estas típicas que vienen con un clip para ponerle pues un cristal oscuro para utilizarlas como gafas de sol. Las gafas en sí mismas están cerradas para ser modificadas. No puedes cambiar la estructura de las gafas. Tienen 2 lentes y 2 patillas. Y la sujeción pues para la nariz. Pero sin embargo están abiertas para su extensión. Puedes agregarle esas lentes más oscuras encima del soporte de lo que es la montura para convertirlas en gafas de sol para días pues que haya bastante sol. Y si el día está muy nublado, puedes quitarlas y seguir utilizando las gafas. Pues esto, traducida a programación, es lo que hemos comentado antes. Tu código debe estar hecho de tal manera que puedas agregar nuevas características, pero sin modificar el código que ya tienes. Esto nos tiene que animar a pensar en cómo podemos hacer que nuestros módulos, funciones, clases se puedan extender para nuevas características, situaciones o comportamientos sin tener que cambiar su código interno. Es simplemente una guía que nos va a ayudar a que nuestro código sea fácil de mantener en el largo plazo. Ahora vamos a ver este ejemplo de código de cómo presenta el problema y se puede resolver con este principio de abierto o cerrado. Imagínate que tienes una aplicación de comercio electrónico y pues dentro de tu código tienes la función que se dedica a procesar los pagos. Entonces se llama Process Payment, recibe un precio y los detalles de la tarjeta. Aquí habrá toda la lógica que haya que usarse, ya sea pues conectarse con un API de las tarjetas de crédito o con un servicio de terceros que proporcione la información necesaria para efectuar el cobro. Y finalmente pues un console log o un mensaje de feedback que diga que el pago pues se ha hecho con tarjeta de crédito, ¿vale? Hasta aquí todo bien. Pero imagina que más adelante, aparte de con tarjeta de crédito, quieres aceptar PayPal en tu aplicación. Lo primero que haríamos sería entrar en Process Payment y empezar a añadir lógica. Empezaría a ver algún if por ahí que dijera, si es con tarjeta, haz esta lógica, si es con PayPal, haz esta otra. Ahí estaríamos violando este principio de abierto cerrado, porque lo que estamos haciendo es modificando el código original y no lo estamos extendiendo. Entonces, si queremos poder procesar pagos con PayPal sin modificar el código que ya existe, aquí te presento una posible solución. Y sería crear una nueva función que procese los pagos con PayPal. En este caso tendríamos 2 funciones. La función anterior podría renombrarse a Process Payment with Card, recibiría el precio y los detalles de la tarjeta, y otra que sea Process Payment with PayPal, también recibiendo el precio o el coste y después los detalles pues, de la cuenta de PayPal del consumidor. Por supuesto, aquí habrá algún tipo de lógica que sea similar. Eso no te impide extraer esa lógica fuera y poderla utilizar dentro de ambas funciones. Esto es algo habitual y se llama refactorizar. Tienes un código de inicio que en un momento resuelve tu caso de uso, tu lógica de negocio, pero que a medida que tu software y tu producto avanza, pues irán apareciendo nuevas características a implementar. Ahí es donde intervienen estos principios para hacer tu código mucho más mantenible a futuro. De esta manera, si después de implementar PayPal en algún momento quieres aceptar, por ejemplo, Bitcoin, pues únicamente tendrás que crear una nueva función que se llame Process Payment with Bitcoin con todos los argumentos que necesite recibir la función y la lógica a llevar a cabo. Vamos con el tercer principio, el llamado Liskov Substitution Principle o principio de sustitución de Liskov. Empecemos por la definición formal, que es: este principio dice que las subclases deben ser sustituibles por sus clases base. Es decir, los objetos de una clase deben poder ser reemplazados por los objetos de una subclase sin afectar a la corrección del programa. Ahora vamos a explicarlo con palabras más del día a día y situaciones que podemos conocer mejor. Imagina que tienes una receta para hacer un pastel de manzana, una tarta de manzana, que requiere una fruta como ingrediente. En este contexto, manzana se puede sustituir por fruta y puede seguir haciendo el pastel. Pero, sin embargo, si sustituimos fruta por plátano, pues la receta va a cambiar un poco. No solo el sabor, sino que posiblemente, ya que el plátano tiene una textura diferente a la manzana, pues puede ser que la receta final sea totalmente diferente. Esto trasladado al mundo de la programación, deberías poder usar cualquier subclase, una clase hija, donde se espere una clase base, padre o madre, y el programa
aún debería funcionar correctamente. En JavaScript podemos usar clases desde ECMAScript 6 e incluso antes de esto teníamos una herencia basada en prototipos, que es la que sigue teniendo JavaScript, lo único que con todo el tema de clases de ECMAScript 6 se le añade ese azúcar sintáctico que parece que estamos utilizando clases, aunque realmente por debajo JavaScript lo que utiliza son prototipos. Aún así, JavaScript es conocido por ser más funcional que de clases. Por lo tanto, te voy a presentar este principio utilizando funciones. Vamos a ver un ejemplo de código. En muchos sistemas es común tener varias formas de manejar errores cuando se comunica uno con un API. Aquí es un buen sitio donde podemos aplicar este principio de sustitución de Lisp. Imagina que tenemos esta función que hace una request a una URL y aparte se le pasa un objeto error handler. ¿Ok? Este objeto lo que va a hacer es manejar los errores, como su propio nombre indica. Entonces nosotros hacemos una petición a la URL de tipo get utilizando el API de fetch. Esto pues es una promesa. Entonces tenemos la respuesta, devolvemos el JSON y aquí es donde en el catch capturamos el error si se produciese. Entonces, en lugar de hacer el console log directamente o hacer aquí cualquier cosa que queramos hacer para tratar el error, pues tenemos este error handler que tiene una función handle a la cual le pasamos el error y listo. Esto es perfecto porque si en algún momento este error handler pues queremos que en lugar de imprimir por la terminal los errores los mande a un servicio de terceros, o incluso si utilizamos la terminal para mostrarlos en lugar del típico console log queremos usar otra librería que reporte mucho mejor los errores por consola, no tenemos que ir modificando cada una de las funciones donde estamos manejando los errores, sino que directamente le pasamos esa función como argumento y ella sola va a hacer lo que tenga que hacer. Y no solo eso, nos da libertad para, en ciertas funciones o momentos en los que utilicemos esta función, poder decidir si queremos llamar a la función que maneja los errores por consola o la que utiliza un servicio externo. Como error handle es un parámetro, pues no nos impide nada tener varias funciones como ves aquí. Tendríamos un console error handler que se dedicaría únicamente a mostrar por consola el error y otra función llamada external error handler, la cual pues aquí le he llamado send error to external service, pero aquí pues podríamos meter un new relic, un datadog, etc. Y luego la forma de llamarla pues sería make request, hacemos la llamada a nuestro API y en este caso, vale, pues queremos usar console error handler, se lo pasamos aquí. Que en otra parte del código hacemos otra request a nuestro API, pero ahí queremos usar el servicio externo, pues directamente lo ponemos aquí. También nos va a servir si estamos trabajando en diferentes entornos, entorno de local, entorno de pruebas o entorno de producción, pues poder elegir en cada momento, dependiendo de una variable de estado, si estamos en un entorno u otro, qué función podemos utilizar para el login. Ambos manejadores se van a poder utilizar en la función padre, digamos, la que los está utilizando, y eso no va a hacer que el programa no funcione o funcione de manera diferente. Sí que cambia el comportamiento porque no estamos mostrando los errores en el mismo sitio, unas veces es en consola y otras veces es en un servicio externo, pero el programa funciona correctamente, se están mostrando los errores, lo único que cambia es la salida. Ahora vamos con el cuarto principio, que es el de Interface Segregation Principle, o principio de segregación de la interfaz. Vamos a ver cuál es su definición oficial. Este principio establece que ninguna clase debería ser forzada a implementar interfaces o métodos que no va a utilizar. Vamos a explicarlo con cosas del día a día. Piensa en tu televisor y el mando a distancia o control remoto que utilizas. Este mando tiene varios botones: encender, apagar, subir volumen, cambiar de canal, etc. Ahora imagina que tú siempre ves contenido pues en streaming, Netflix, HBO, cualquier cosa de estas, y nunca ves la televisión pues que viene por la antena normal o la televisión por cable, lo que haya en tu país. Al ver contenido únicamente en streaming no necesitas el botón de cambiar de canal. Sería un poco molesto que si tuvieras que subir o bajar el volumen te obligara también a cambiar de canal para poder hacer uso del dial de volumen. En ese caso sería mejor tener otro mando específico para el contenido en streaming que no te obligara a cambiar de canal para poder operar con el volumen. Este es el concepto principal de este principio de segregación de la interfaz. Es mejor tener muchas interfaces específicas en lugar de una sola interfaz general. En el ejemplo que te he comentado, el control remoto específico para streaming sería una interfaz específica y el mando que controla todos los aspectos de la televisión sería una interfaz general. Vamos a ver otro ejemplo. Imagina una típica navaja suiza con un montón de elementos: la cuchilla, unas tijeras, un destornillador, llaves Allen, etc. Este tipo de navajas pues son muy útiles, por ejemplo, cuando vas de camping, porque seguramente vas a utilizar todas esas herramientas.
Aún así es bastante grande y pesada para llevar en el día a día. Si por ejemplo estás en casa y únicamente necesitas una navaja pues para abrir paquetes que te lleguen, el resto de herramientas son innecesarias. En ese caso resulta más útil tener esa única navaja para ese caso. Y ahora vamos a ver en código real de una aplicación cómo se puede aplicar este principio. Este ejemplo que vemos aquí violaría el principio de segregación de la interfaz. Tenemos una clase producto que tiene un método que obtiene sus detalles, tiene otro método que salva a la base de datos y tiene otro método que muestra en el frontend, pues ya sea con un componente de Riaz o simplemente HTML, la información. Y tenemos otra clase que es un producto digital que heredaría de producto. Esta clase está heredando estos tres métodos: getDetails, SaveToDB y displayInFrontend. Pero por lo que sea, DigitalProduct no necesita salvar en la base de datos la información. Aún así, lo está heredando. Estamos trayéndonos la navaja suiza sin que sea necesario tenerla. Entonces, si aplicamos este principio de segregación de la interfaz, lo ideal sería tener una clase producto que tuviera su método getDetails y su displayInFrontend, que es lo que están utilizando la gran mayoría de las clases que heredan de producto, y después podríamos tener una clase aparte que heredara de producto llamada PhysicalProduct, que sí que tuviera ese método SaveToDB. En ese caso, nuestro DigitalProduct también hereda de producto, pero únicamente va a heredar getDetails y displayInFrontend. No va a tener el método SaveToDB. SaveToDB lo va a tener únicamente aquellos productos que heredan o implementen la clase PhysicalProduct. Este principio lo que trata de evitar es que implementemos métodos que no son necesarios en nuestras clases, funciones, etc. Así ninguna clase se ve forzada a implementar métodos que no necesite. Y ahora por fin vamos al quinto principio, que sería la D de Solid, y sería Dependency Inversion Principle, o principio de inversión de dependencias. Su definición oficial sería: este principio establece que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel. Ambos deben depender de abstracciones. Además, las abstracciones no deben depender de los detalles. Los detalles deben depender de las abstracciones. Después de este trabalenguas, vamos a explicarlo con palabras más sencillas. Imagina que estás construyendo una casa. Tu casa no quieres que dependa exclusivamente de un tipo específico de ladrillo que estés usando. En su lugar, quieres que el diseño de tu casa dependa de una clase abstracta ladrillo. Está formada por ladrillos, pero no tienen por qué ser específicamente de color blanco, de color rojo, anaranjado, marrón o incluso piedra. De esta manera, una vez diseñada la casa, si quieres cambiar el tipo de ladrillo por un color más claro o un color más oscuro, no afectaría la arquitectura y el diseño final de la casa. Y no tendrías que cambiar todo. Simplemente estamos cambiando el color o tipo de ladrillo. Vamos a ver eso en código. Aquí tenemos una clase MySQLConnection que tiene un método connect que nos sirve pues para conectarnos a una base de datos. En este caso, pues MySQL o MySQL. Y en otra parte de nuestro código, pues tenemos una clase o una función llamada PasswordReminder, que nos va a servir para que nos devuelva o nos recuerde la contraseña cuando se nos olvida. Esta clase tiene un constructor y una propiedad dentro de BConnection, a la cual le pasamos directamente una nueva instancia de esta conexión MySQL. Aquí estamos violando este principio porque estamos haciendo que PasswordReminder dependa directamente de MySQLConnection. Si más adelante, en lugar de usar MySQL, pasamos a MongoDB o Postgres, cualquier otra base de datos, vamos a tener que ir a todos los sitios donde se utilice PasswordReminder y cambiar esta clase. Incluso puede haber algo que cambie y nos haga no solo cambiar aquí, sino pues en diferentes trozos de código. Y además pues nos está haciendo que haya una dependencia fuerte a una infraestructura concreta. Esto ya sería más arquitectura de software, pero bueno, también están muy ligados estos principios Solid con pues patrones más de arquitectura. Aquí lo ideal sería hacer lo siguiente. Seguiríamos teniendo nuestra clase MySQLConnection como estaba antes, perfectamente. Podríamos tener una nueva clase PostgreSQLConnection que tendría su lógica que cambiará algo con MySQL, o incluso MongoDB, otra clase para MongoDB Connection, y lo que modificaríamos en nuestra clase PasswordReminder para que se aplique este principio Solid sería que el constructor recibe un argumento. Anteriormente, nuestro constructor no recibía nada, sino directamente en la implementación del constructor creábamos una nueva instancia de MySQLConnection. No estábamos haciendo esa inversión de dependencia. En lugar de que PasswordReminder dependa estrictamente de MySQLConnection, lo vamos a hacer al revés.
Ahora no depende, sino que nosotros pasamos un parámetro, ese parámetro se lo damos a esa propiedad del constructor, de la clase, pero aquí, pues cuando necesitemos vendrá Postgres SQL Connection y cuando necesitemos MySQL Connection, pues se lo pasaremos por aquí la nueva instancia. Espero que estas explicaciones y ejemplos te hayan ayudado a entender mejor los principios SOLID de la programación orientada a objetos normalmente. Recuerda que como todo en programación, estos son solo guías y consejos que puedes aplicar. No necesariamente tienes que implementarlos sí o sí. Utilízalos donde tenga sentido o donde detectes que se empieza a violar cierto principio y que con aplicarlo solucionas problemas de mantenimiento a futuro. Mi consejo es que cuando empieces un software no tiendas a hacer sobreingeniería y empieces a optimizar ya desde el inicio aplicando todos los principios, etc. Ves desarrollando tu software con normalidad y en el momento en el que te encuentres con estos problemas, que seguramente te aparecerán, empieces a implementar alguno de estos principios. No es necesario que apliques los 5 siempre, sino que habrá veces en los que digas, pues mira, si divido estas clases en otras clases más pequeñitas, pues me va a facilitar el mantenimiento. Y sin darte cuenta, pues ya estás implementando el principio de responsabilidad única e incluso el de segregación de la interfaz. No hace falta que te sepas los nombres y exactamente cómo se aplican. Esto con la experiencia y poco a poco vas a ver que los vas a ir implementando prácticamente sin querer. Recuerda que el software es un ciclo en el que tú vas desarrollando código, se van necesitando nuevas características o funcionalidades, van apareciendo bugs sin querer o queriendo y vas a necesitar refactorizar. Tu día a día como programador o programadora no va a ser siempre estar escribiendo código nuevo. Vas a ver que la mayor parte de tu tiempo vas a estar leyendo código de otros o incluso tuyo y que vas a poder ver que habrá partes que puedes refactorizar para mejorar el mantenimiento e incluso el rendimiento de tu aplicación. Si te gustan este tipo de vídeos, deja un buen like para que lo sepa. Déjame en comentarios también qué te ha parecido o qué otros principios, patrones, arquitecturas te gustaría que viéramos en este canal y poco a poco iremos aumentando el contenido que puedo ofrecerte. Por mi parte nada más, solo recordarte que te suscribas si todavía no lo has hecho, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando publique un nuevo vídeo y nos vemos en nuestro servidor de Discord o en el próximo vídeo. ¡Chao!